Tenemos como una complicación a la cual debemos todo arquitecto adaptarnos, el tema del clima en Tuxtla Gutiérrez. Es muy húmedo, es bastante caluroso. Soy Armando Gómez, director general de Apalooza Estudio de Arquitectura. Encontramos este terreno. Son terrenos muy pequeños, de 6 metros de fachada por 16.50 metros de fondo. Hay un valor introspectivo muy alto en cuanto a cómo está confinada la fachada de la casa. Al final la casa está cerrada, pero a su vez aireada. O sea, puede correr el aire, pero no te pueden ver y tú no puedes ver hacia la parte de afuera. No tenemos más que vecinos enfrente. A un costado van a haber más casas seguramente. Cuando empiezas a tener una saturación de fachadas de diferentes colores y tonalidades, nosotros trabajando bajo un mismo tono en toda la casa, siempre va a suceder como que ese descanso visual de toda la saturación que hay. El hecho de cerrar la casa con una gran jaula en la fachada nos da la oportunidad de generar un cubo de cristal para 2 habitaciones, remetidas y separadas a su vez con un jardín de alocáceas, que son estas grandes hojas. La cochera pierde el carácter de cochera y se vuelve una terraza porque es un fraccionamiento cerrado, muy seguro, en el cual puedes dejar tu auto fuera y no sucede mayor problema. También el Domotec, este corredor, este encaminamiento a la hora de llegar sin que te mojes, sin que te asolees, para llegar ya ahora sí al casco de la casa, el cual te recibe con una doble altura en una bóveda de cañón corrido en la zona de la estancia. Cuando pensamos ya en interiores, en zonas habitables, zona social, empieza una complejidad y es precisamente la luz. Cómo la vivienda puede estar integralmente iluminada de manera natural. Y la ventaja de ello es la fachada que tenemos hacia el norte. Es por eso que nos da la oportunidad de que hacia el norte no nos da el asoleamiento, solamente la ventilación, de generar un ventanal a doble altura, tenemos más de 6 metros de altura, el cual pues, nos llega solamente la incidencia lumínica no calórica del sol y nos llega a iluminar hasta la cocina, literalmente. Hay un lenguaje que existe desde hace muchísimos años, épocas coloniales, el cómo hacían las casas con patio central. Se dejan de hacer a medida que las lotificaciones empiezan a ser más pequeñas. Nosotros, aunque sea este tipo de superficies tan limitadas, tratamos de dejar siempre estos pequeños pulmones que nos den iluminación y ventilación natural. No funciona si nada más tenemos una entrada de aire. El espacio se llena de aire y deja de entrar más aire fresco. Necesitamos que salga y que se mantenga en circulación. Es por eso que este jardín, que tiene un matilisguate, que es como una jacaranda rosa, nos ayuda a poder generar esta ventilación corrida, independientemente de que tienes un jardín en el interior de tu casa en un lote de 6 por 16.50. La habitación en planta baja tiene una cualidad muy importante. Independientemente de que es versátil, puede conformarse como un estudio, una recámara, que cuando abrimos todo el cancel permitimos que pase todo el aire y evitamos temas de ventilación mecánica, aires acondicionados. Para generar una escalera de las lineales, las que son en U, de ida por vuelta, requeriríamos sacrificar el patio central en esta superficie que tenemos. Es por eso que nos da la ventaja una escalera helicoidal, que se trabaja en acero, se trabaja aquí en el sitio y aparte es muy cómoda, es bastante amplia, de poder subir en un ratito hacia un puente, sobre todo, que nos vuelve a conectar con esta doble altura y que nos conecta con la zona de la estancia. Comúnmente se genera a veces un vestíbulo, un espacio más grande de tantos metros cuadrados que a veces lo malutilizan como para sala de TV o algo. Entonces preferimos utilizar este puente y que sobre todo permita pasar la luz del poniente, muy regulada porque tenemos una celosía en ladrillo. Llegando al extremo del puente, conectamos con las habitaciones. La principal tiene una característica muy importante y es la vista que tiene hacia toda la ciudad, ¿no? Desde aquí se puede ver el atardecer. El ejemplo de esta casa es una clara muestra de cómo trabajamos. Para nosotros no existe la hoja en blanco. Hay un proceso de investigación muy minucioso que entre más investigas, mejor va a ser tu concepto arquitectónico. No existe igual proyectos buenos o malos, pero sí conceptos deficientes o eficientes. Para lograr que una casa alcance estos niveles como de tranquilidad, de paz, con una amplitud, sobre todo visual, espacial, perceptiva obviamente, porque los metros cuadrados son mínimos,
es muy difícil lograrlo y se consiguió en esta vivienda. Tienes como un nivel de serenidad en el espacio.